Entonces, gracias a quién se convierte en ferroso, a la vitamina C. Entonces, una vez que tú consumes el hierro férrico, consumes tu vegetal, gracias a la vitamina C ingresa al enterocito porque se convierte en ferroso, se reduce a F2. Y dentro del enterocito, ya como F2, F más 2 o ferroso, ahí es donde se absorbe. Ahí es donde se va a absorber. Ahora, una vez que ya se absorbió, este hierro tiene dos funciones. Y lo vamos a ver de forma simple porque no nos vamos a complicar con esto. O el hierro se va para transportarse hacia el resto de tejidos, hacia el hueso, hacia el resto de órganos, o se queda almacenado como depósitos. Pero una vez de que este hierro sale del enterocito, ya no sale como F2. Este hierro tiene que salir como F3, F más 3, como férrico. Solamente donde es obligatorio que esté como ferroso es en el enterocito. Para cumplir sus demás funciones tiene que volverse a férrico. Entonces, primero vamos a hablar de cómo es que se transporta. Este hierro férrico va a necesitar de un transporte, ¿no? Como si fuera un carro que lo lleva al resto de órganos, al resto de tejidos. ¿Y quién es este carro que lo va a conducir hacia el resto de tejidos? La transferrina. La transferrina, que es una proteína, ¿no? Una proteína que se va a encargar del transporte del hierro. Y esta transferrina lo que va a hacer es llevarla hacia a los diferentes tejidos, principalmente, ¿a dónde la va a llevar? Al hueso. ¿Por qué al hueso? Porque ¿qué hay en el hueso de importante? La médula ósea. La médula ósea. Y esta médula ósea, gracias al hierro, va a formar o va a dar a lo que es la eritropoiesis, o sea, la producción de glóbulos rojos. Entonces, gracias a la transferrina, mi hierro férrico va hacia el hueso, principalmente hacia la médula ósea, y esta médula ósea dice, me está llegando hierro, entonces lo que voy a hacer es producir glóbulos rojos. Glóbulos rojos, produce glóbulos rojos. Ahora, la otra parte que les dije, este hierro férrico también no solamente se transporta, también se deposita, se almacena. ¿De qué forma se va a almacenar? Esta de acá, ferritina. Ferritina, todo lo que sea ferritina tiene que ver con almacén, tiene que ver con depósito. Eso es lo que tienen que saber. Que una vez que ingresa el hierro, se absorbe en el enterocito. Una vez que se absorbe, tiene que salir del enterocito, pero sale como hierro férrico y cumple dos funciones. O se transporta, principalmente a la médula ósea, para llevar a cabo la eritropoiesis, o se almacena. Se almacena en depósitos a lo que se le conoce como ferritina, depósitos de hierro. Entonces, ¿qué pasa o qué pasaría si una persona no consume nada de hierro, no consume carne animal, no consume verduras? Sus depósitos, su ingesta de hierro no sería la adecuada, ¿no? No habría una absorción correcta de hierro, por lo tanto, no podría transportarse, no se puede transportar, no le llega a la médula ósea hierro, por lo tanto, no forma eritrocitos, no forma glóbulos rojos, y por eso la hemoglobina disminuye. Y también, si es que no hay eritrocitos, no hay hierro, mejor dicho, no hay hierro, este hierro no se va a depositar. Si es que no se deposita, los niveles de ferritina van a estar bajísimos. Por eso, en las personas que tienen anemia ferropénica, este es el dato más sensible, los depósitos de ferritina. ¿Por qué? Porque no ingieren hierro, pues no comen nada que tiene hierro. Si no tiene hierro, entonces, ¿qué va a almacenar? Nada. Entonces, al momento de hacerle el dosaje de ferritina, la ferritina va a estar completamente disminuida. Y los reticulocitos también, porque si no se producen glóbulos rojos, los reticulocitos son como decir los glóbulos rojos bebés, no va a haber, pues si no tiene con qué producirse, los reticulocitos van a estar disminuidos. Por eso estos dos son los datos más sensibles. Ahora, dentro de las causas de la anemia ferropénica, ¿cuál es la causa más frecuente? La causa carencial, o sea, no consumen. Hay una disminución en la ingesta. Esa es la principal causa. Pero esta es la principal causa en niños, en personas jóvenes. Por eso les dije que la anemia ferropénica era más frecuente en personas jóvenes.
Sin embargo, también puede haber anemia ferropénica secundaria a lo que es pérdidas crónicas en pacientes ancianos. Por eso les dije que una de las anemias microcíticas era anemia por pérdida crónica. ¿Por qué? Porque los ancianos, por ejemplo, en el caso de cáncer, van a perder, como les puse en el ejemplo del cáncer de colon, sangre de forma microscópica en las heces, no se van a dar cuenta, y sus niveles de hemoglobina van a comenzar a bajar. Y a largo plazo van a tener esto, una anemia ferropénica. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes de la anemia ferropénica? Como les dije, de forma general, lo que es la fatiga, astenia, los pacientes van a estar pálidos, principalmente de la piel y de las mucosas. Van a tener lo que es glositis, van a tener atrofia gástrica, y en niños se presenta un síndrome bien raro, que es el síndrome de Pica, que quiere decir que a los niños se les da por comer cosas que las personas usualmente no comen, por ejemplo el hielo, ¿no? Acá les puse un ejemplo. Comen hielo, comen cabello, comen tierra, ese es el síndrome de Pica. Ese es el síndrome de Pica. Y también se puede presentar lo que es coiloniquia. Coiloniquia es cuando ustedes le ven las manos a los niños, no les he puesto una foto para la próxima clase, voy a ver si les consigo, y ven que las uñitas las tienen no planitas, sino como si agarraran una cuchara y la invirtieran así, con ese relieve. Eso es a lo que se le conoce como coiloniquia. Y es un signo patognomónico de anemia ferropénica. Ahora, vamos a hablar de otro tipo de anemia, que es la anemia macrocítica. Dijimos que la ferropénica era microcítica, ahora vamos a hablar de la macrocítica. Dentro de las macrocíticas, les dije que la más frecuente era por déficit de B12 y B9, ¿no? De cobalamina y de folatos. Ahora, esto de acá está más o menos representado en lo que es esta parte de este cuadrito. Cuando yo tengo un paciente al que le hago un hemograma y me sale con el volumen corpuscular medio alto, o sea, me sale con glóbulos rojos grandotes, en lo primero que pienso es en esto, porque es lo más común. Entonces, ¿qué hago? Yo voy a dosar en mi paciente los niveles de ácido fólico, que es el B9, y de cobalamina, que es la B12. Si es que estos niveles de ácido fólico y de cobalamina están normales, entonces yo le hago un frotis o una biopsia de médula ósea, y por lo general esto me da el síndrome mielodisplásico, que es lo que les dije que era una causa de anemia macrocítica similar a una neoplasia. Entonces, si es que estos valores están normales, mi vitamina B12 y mi vitamina B9 están normales, yo pienso en un síndrome mielodisplásico. Sin embargo, si es que me sale en el hemograma que tengo unos glóbulos rojos grandotes, porque es macrocítica, y al momento de dosarle la vitamina B12 y la vitamina B9 me sale que está disminuida, yo debo pensar en dos cosas. O en anemia megaloblástica o en anemia perniciosa. En ambos va a estar la B12 y la B9 disminuida. Pero ¿cuál es la diferencia? Que la anemia perniciosa es por causa autoinmune. Por causa autoinmune. Por lo tanto, yo le pido una biopsia gástrica. ¿Por qué? Porque la mucosa del estómago, así como en cualquier proceso autoinmune hay un daño a lo propio, a lo nuestro, la mucosa del estómago se va a ver completamente lesionada. Y a eso es a lo que se le conoce como anemia perniciosa. Cuando hacen una biopsia gástrica y encuentran lesiones a nivel de la mucosa gástrica, entonces ya saben que es un proceso autoinmune y a eso se le denomina anemia perniciosa. Sin embargo, si es que no encuentran nada de esto, pero sí los niveles de B12 y de B9 disminuidos, se dice que es una anemia megaloblástica. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de cómo es la absorción de esta vitamina B9, de B12, perdón, y por qué es importante esto que les digo de la biopsia gástrica, ¿no? Nosotros, en primer lugar, vamos a consumir lo que es la vitamina B12, principalmente de los vegetales.
no, perdón, de lo que es carne, pescado, huevos y lácteos. O sea, todo lo que es carnes, pescados, todo lo que es carnes, de ahí se consume la vitamina B12. Esta vitamina B12, imagínense, acá está la cara del paciente. Esta vitamina B12 ingresa, ¿no? Ingresa dentro de lo que estás comiendo, por ejemplo, un bistec, ingresa, y dentro de tu boca se forma lo que es el bolo alimenticio, ¿no? Se mezcla la carne con tu saliva, todo eso, y pasa hacia el esófago. Así está. ¿Y qué Pasa tiene el que ver el esófago alcohol? y llega hasta el estómago. Sí, pero a veces el alcohol se evapora rápido. Ahora, ¿qué pasa en el estómago? Esta No, te vitamina hacemos lavar la mano. B12, ¿Estás con diarrea? al momento de llegar al estómago, se mezcla con lo que es el Claro, ácido y vomitar. clorhídrico. Nosotros sabemos que Ya te en el agarró estómago vamos infección a ya. tener unas células Te voy a dar un especiales. silencio, por favor. Chicos, creo que alguien tiene su micro encendido. Nosotros sabemos que dentro del estómago tenemos unas células especiales, ¿no? Que son las células parietales. Estas células parietales se encargan de formar dos cosas: el ácido clorhídrico y el factor intrínseco. En este caso, una vez que ingresa a tu bolo alimenticio y se mezcla con el ácido clorhídrico, dentro del ácido clorhídrico encontramos una sustancia que es la pepsina. ¿Y qué hace la pepsina? Separa todo lo de tu bolo alimenticio que era comida y deja solita a tu vitamina B12, la deja solita. Sin embargo, esta vitamina B12 no se puede transportar de forma sola por todo el resto del tubo digestivo porque se degrada, pues el ácido hace que se degrade. Entonces, esta vitamina B12 va a necesitar ayuda y se va a unir a lo que es la cobalofilina. Esta cobalofilina la acompaña la vitamina B12 por el resto del estómago hasta que llega a la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno. Hasta ahí llega la vitamina B12 y la cobalofilina. Sin embargo, en el duodeno va a desembocar lo que es el conducto pancreático, ¿no? Va a desembocar todo lo que es jugo pancreático, también la bilis, todo eso, y va a hacer que esta vitamina B12 se separe de la cobalofilina. Entonces, otra vez mi vitamina B12 a nivel del duodeno se queda solita, se queda solita. Sin embargo, mi vitamina B12 no puede estar solita porque tiene siempre que estar acompañada porque la acidez del resto de mi tubo digestivo la degrada si es que se encuentra sola. Entonces, a partir del duodeno, el que me va a ayudar a la vitamina B12 que se siga transportando es el factor intrínseco. El factor intrínseco que se producía en el estómago se da cuenta que la vitamina B12 a esta altura ya no puede avanzar sola y la acompaña. La acompaña por el resto del tubo digestivo, pasa a duodeno, pasa a yeyuno, hasta que finalmente llega al íleon, que es la porción terminal del intestino delgado, y ahí es donde se va a absorber. Ahí es donde se va a absorber. Entonces, ¿qué es lo importante de acá? Primero, que dentro del estómago, en la célula parietal, se forma el factor intrínseco. Y gracias al factor intrínseco, que actúa recién a nivel del intestino delgado, va a permitir que mi vitamina B12 llegue al íleon y se absorba. Por lo tanto, si una persona no produce factor intrínseco, la vitamina B12 nunca se va a poder absorber porque no va a poder transitar todo esto, no va a poder llegar al íleon y no se va a poder absorber. Por ejemplo, si es que le ponen, es bastante común que les pregunten en los exámenes, un paciente al que se le ha hecho una gastrectomía, ¿cuál es el tipo de anemia más frecuente que puede presentar? Entonces, ustedes tienen que pensar, si mi paciente tiene una gastrectomía, o sea, le han quitado el estómago, le han reseccionado parte del estómago, lo más probable es que no tenga células parietales, no me produzca factor intrínseco, por lo tanto, la vitamina B12 en él no se va a poder absorber. Y la anemia más frecuente que se va a presentar en ese tipo de pacientes que sufren de problemas gástricos, de gastrectomías, de todo lo que tenga que ver a nivel de estómago, es anemia megaloblástica. Anemia megaloblástica. Ahora, una vez que ya entendimos todo lo del metabolismo y la absorción de la vitamina B12, entonces ahora ya vamos a hablar propiamente de estas dos, de la anemia megaloblástica como tal y de la anemia perniciosa. Primero de la anemia megaloblástica.
¿Cuál es la causa más frecuente de anemia megaloblástica? La dieta vegetariana. Los pacientes con dieta vegetariana, por lo usual, ellos no consumen carne, ¿no? No consumen carne, no consumen nada que sea animal. Si no consumen carne, no van a poder conseguir vitamina B12. Si no consiguen vitamina B12, imposible que tengan en algún lugar vitamina B12 que pueda absorberse. Por lo tanto, van a desencadenar a largo plazo una anemia megaloblástica. Otra causa frecuente de anemia megaloblástica, el Difflubotrium latum. ¿Qué es el Difflubotrium latum? Es un parásito, ¿no? Es un parásito, es un céstodo, un gusanito, que se encuentra en los pescados, que produce una mala absorción de vitamina B12. Mala absorción de vitamina B12. Y dentro de las causas de déficit de B9, porque la anemia megaloblástica, así como se ve déficit de vitamina B12 por mala absorción, también se ve déficit de B9, pero más frecuentemente por déficit nutricional, no lo consumen. ¿Y dónde voy a encontrar vitamina B9? Principalmente en origen vegetal, todo lo que es verduras, lechuga, todo lo que es vegetal, ahí voy a encontrar vitamina B9. Entonces, si es que no consumo carne, me da anemia megaloblástica por déficit de B12. Si no consumo verduras, me puede dar anemia megaloblástica por déficit de B9. ¿Y cuál es la diferencia de estas dos? O sea, ¿cuál es la diferencia o cómo yo voy a saber que una persona tiene anemia megaloblástica por déficit de B12 o de B9? Principalmente por los síntomas. ¿Por qué por los síntomas? Porque al momento en el que el paciente va a presentar déficit de B12, mi paciente va a presentar problemas neurológicos. Esa es la única diferencia sintomatológica. Lo demás es igual. La hemoglobina va a estar baja para ambos. Ambos van a tener glóbulos rojos grandotes. Lo que los diferencia es la clínica. Que mi paciente con déficit de B12 presenta clínica neurológica. O sea, mi paciente con déficit de B12 me va a venir con neuropatías periféricas. Va a decir que siente una sensación de quemazón en las piernas, siente adormecimiento, siente que le pinchan. Va a presentar demencia, se asocia a demencia, y puede presentar ataxia también, ataxia. Esa es la única forma de diferenciar clínicamente a un paciente con déficit de B12 y a un paciente con déficit de B9. Bien, ahora la anemia perniciosa. La anemia perniciosa les dije que también era una anemia macrocítica por déficit de B12 y de B9. La única diferencia era que esta era por origen autoinmune. ¿Por qué autoinmune? Porque van a haber células que atacan a lo propio, ¿no? Y hay anticuerpos específicos contra lo que es la bomba de protones. O sea, si es que no sintetizo ácido clorhídrico, como lo dije en el proceso de la absorción, no hay quien me acompañe la vitamina B12 para que siga su transcurso, porque no me va a liberar lo que es la pepsina, no se va a poder separar de bolo alimenticio. Ese es el primero. Sin embargo, estos de acá son los más importantes. Va a haber un anticuerpo antifactor intrínseco. Antifactor intrínseco. Yo les dije que la vitamina B12 sí o sí necesita de ayuda del factor intrínseco para poder llegar al ilion y absorberse. Si es que tengo un anticuerpo antifactor intrínseco, mi vitamina B12 no va a tener a quien unirse, por lo tanto no se va a absorber. O también puede ser un anticuerpo contra la unión de mi factor intrínseco vitamina B12. O sea, una vez que ya están unidos, ya están por llegar al ilion juntos y poder absorberse. Dentro del ilion va a haber receptores que dicen, no, acá no me pasa nadie, entonces simplemente no deja que se absorba, ¿no? Porque va a haber anticuerpos contra la unión. Entonces, uno es anticuerpo contra el factor intrínseco solito, y otro es anticuerpo contra la unión misma del factor intrínseco con la vitamina B12 que no deja que se absorba en los receptores ileales. Estos dos son los más importantes. Y la anemia perniciosa, como les dije, se demuestra mediante una biopsia. En la biopsia van a ver que la mucosa está así, está completamente dañada por reacción autoinmune. Y a esto es a lo que se le conoce como gastritis atrófica. Porque toda tu mucosa es atrofiada, está dañada. Y esta gastritis atrófica lleva a un riesgo incrementado de cáncer gástrico al paciente, cáncer gástrico,
acloridria porque no se forma ácido clorhídrico y por lo tanto pérdida de factor intrínseco, ¿no? Que lo va a llevar a lo que es la anemia. Luego tenemos la anemia hemolítica. La anemia hemolítica, como su nombre lo dice, lisis, lítica, es destrucción. ¿Qué va a pasar en la anemia hemolítica? Va a haber una destrucción de nuestros propios eritrocitos. ¿Cuál es la clínica principal de la anemia hemolítica? A e I. A de anemia, E de esplenomegalia e I de ictericia. A de anemia porque te destruyen los glóbulos rojos, bajan tus niveles de hemoglobina. Esplenomegalia, miren, el vaso normal no pasa del reborde costal, el reborde costal es más o menos de esta altura, por lo general no pasa. Sin embargo, en pacientes que tienen esplenomegalia tienen el vaso grandazo, ¿no? ¿Y qué hace el vaso? ¿De qué se encarga el vaso? El vaso fisiológicamente lo que hace es destruir a los eritrocitos cuando ya cumplen su tiempo de vida, no pasan los 120 días, que es lo que usualmente duran. Cuando ya están viejitos, entre comillas, el vaso los destruye. Sin embargo, en pacientes que tienen esplenomegalia, el vaso arrasa con todo, no solamente con los glóbulos rojos que están viejitos, sino también con los glóbulos rojos sanos. Y esto hace que los niveles de hemoglobina disminuyan y a eso es a lo que se le conoce como anemia hemolítica porque prácticamente los está destruyendo, ¿no? Y son eritrocitos normales. Y la ictericia, ¿por qué? Porque al momento en el que tú destruyes a un eritrocito, se libera la hemoglobina. Y esta hemoglobina se metaboliza y se vuelve bilirrubina. ¿Qué hace la bilirrubina? Te hace de color amarillo, te pinta de color amarillo principalmente las mucosas. Cuando quieran revisar ictericia en un paciente, siempre miren mucosas, labios, la parte interna de los labios, perdón, las escleras, porque a veces hay pacientes que llegan amarillos, con las palmas amarillas, y en realidad no es una ictericia, sino puede ser por consumo de beta-carotenos, consumen mucha mandarina, mucha papaya, mucho beta-caroteno, y por esa razón se pigmentan de ese color, pero eso no es nada patológico. Por eso siempre deben revisar mucosas cuando se trate de ictericia. Ahora, esta anemia hemolítica tiene dos mecanismos. O es una hemólisis intravascular, como su nombre lo dice, intravascular dentro del vaso, dentro de los vasos, o extravascular, fuera de los vasos. Intravascular, principalmente cuando se detecta que hay un daño a nivel de la membrana de los eritrocitos. Ustedes saben que los eritrocitos tienen una forma de disco, ¿no? Y tienen una membrana que los recubre. Si es que hay daño a nivel de la membrana, ya sea por fenómenos autoinmunes, como es la anemia hemolítica autoinmune, por traumatismos, por lesiones, por toxinas, a veces por intoxicaciones, entonces se destruye el eritrocito, se destruye. Eso es intravascular, por daño a la membrana. Y la hemólisis extravascular, que principalmente se da a nivel del hígado y vaso. Principalmente, ¿en cuál de los dos más frecuentemente? En el vaso. En el vaso. ¿Por qué se dice extravascular? Porque el vaso es el encargado principal de destruirlos. Como les dije, el vaso, en este caso, no solamente se va a comer eritrocitos viejitos, sino también se va a comer eritrocitos que están anormales o eritrocitos sanos. ¿A qué me refiero con eritrocitos anormales? Por ejemplo, hay una patología que es la esferocitosis, en donde el eritrocito, en vez de tener una forma de disco, va a tener una forma de esfera. Va a ser una esfera. Entonces, el vaso va a detectar a este eritrocito anormal, porque no es una forma discoide, es una esfera, y va a decir, no, este eritrocito no me pertenece, me lo como, y lo destruye. Entonces, hay pacientes que sufren de esferocitosis, hay más de un eritrocito con forma de esfera, y los destruye, e igual liberan hemoglobina, se vuelve bilirrubina, y se vuelven ictéricos. Tienen esplenomegalia, y al final eso los lleva a la anemia. Ahora, ¿qué yo encontraría en un laboratorio de una anemia hemolítica? Obviamente la hemoglobina baja, ¿no? Porque es anemia. Reticulocitos, o sea, los eritrocitos bebés, ¿cómo estarían? Estarían aumentados.
¿Por qué? Porque tu médula detecta que alguien está rompiendo tus eritrocitos, entonces tiene que producir más. Trata de producir más. Produce, 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 por eso tus reticulocitos van a estar aumentados. Y va a haber presencia de bilirrubinas, principalmente la bilirrubina indirecta, elevadas. ¿Por qué? Porque ya les expliqué que el momento en el que el eritrocito se destruye, libera la hemoglobina y esta hemoglobina se metaboliza y se forma lo que es bilirrubina. Y esta bilirrubina es la que va a dar el color amarillo en lo que es escleras, parte interna de los labios, mucosas, todo eso. Y por último, la anemia aplásica. Esta anemia aplásica es la más fácil. La anemia aplásica, ¿por qué? Porque no produce nada. La médula no produce nada. No me produce ni eritrocitos, no me produce plaquetas, tampoco me produce células blancas, o sea, leucocitos. No me produce absolutamente nada. ¿Cómo me doy cuenta o cómo yo sospecho que un paciente tiene anemia aplásica? Porque aparte de la anemia, mi paciente me va a referir que tiene sangrados, que le sangra mucho la nariz, que le sangra mucho las encías. ¿Por qué? Porque no está produciendo plaquetas. Y aparte, ¿por qué me va a decir que tiene fiebre? ¿Fiebre por qué? Porque no tiene leucocitos, no tiene barrera de defensa. Entonces va a tener mayor probabilidad de que tenga infecciones. Entonces, si es que un paciente me viene con anemia, me dice que tiene historia de sangrado anormal, que cuando se lava los dientes le sangra las encías, que cuando se suena la nariz le comienza a chorrear sangre, y que aparte, para colmo, me dice que se enferma mucho, muy frecuentemente, que para resfriado, que está en un proceso infeccioso, que tiene fiebre, lo primero que debo sospechar es una anemia plástica. Ahora, en la anemia plástica, ¿qué es lo que vamos a ver de forma general? Pancitopenia. No se produce nada, no hay ninguno de estos tres. Reticulocitos disminuidos, ¿por qué? Porque como su nombre lo dice, aplásica no va a producir glóbulos rojos, no va a haber eritrocitos bebés. Y este es el gol estándar, la aspiración de médula ósea. Yo aspiro a la médula ósea y en vez de que me salgan células formadoras de lo que es colonia de todo esto, la aspiración es seca, no me sale nada, me sale grasa, no me sale nada de células. Este es el gol estándar para yo decir que una persona tiene anemia aplásica. Anemia aplásica. Claro que si tengo un hemograma y veo que todas las series están disminuidas, ya con eso puedo yo deducirlo, ¿no? Sin embargo, para hacer el diagnóstico preciso, le hago una aspiración de médula ósea y me tiene que salir grasa. Si me sale grasa, ya tengo mi diagnóstico de anemia aplásica. Bueno, chicos, eso es todo. Como se pueden dar cuenta, la clase es bastante cortita. ¿Tienen alguna duda? Jesús, Silvana, ¿tienen alguna duda ustedes?